Esta es una noche especial porque, bueno, hoy como parte de los contertulios de esta mesa se suma el que es un buen amigo, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, el maestro Moisés Bates, a quien saludo siempre con mucho gusto. Hola Moisés, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Aldrin. Muy buenas noches, Rafa, Paco. Bienvenido, por la Moisés. invitación. Al contrario, muchas gracias a ti y gracias por estar con nosotros, con Rafa, con Paco. Y bueno, pues la idea es platicar acerca de estas nuevas conformaciones que se dieron en el Instituto Electoral. Sin lugar a dudas estamos hablando que es un instituto renovado, se ha renovado el Consejo General, tú eres el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y ciertamente llama la atención los cambios que se hicieron a nivel nacional para poder, pues de alguna manera, designar a aquellas personas que ocupen los cargos de consejeros electorales, a diferencia con lo que se venía haciendo en el pasado. Sí, es correcto. Mira, Aldrin, como tú sabes, pues ustedes son analistas de temas jurídicos, de temas políticos. Y bueno, desde el 2014, a raíz de una reforma constitucional que se da en el país, se establece la figura del llamado organismo público local, que es el Instituto Electoral del Estado de Yucatán. Los llamados OPLES. Los llamados OPLES, efectivamente, y que van directamente a la Constitución nacional y establecen nuestra propia autonomía. Y allá se establece que sea el Instituto Nacional Electoral el que designe a los consejeros de estos organismos, ¿no? Como bien has dicho, antes eran los congresos estatales los que decidían quiénes serían los consejeros electorales de los estados y quiénes organizarían las elecciones. Sin embargo, ante una discusión nacional en el 2014 y ante la justificación de que se encontraban bajo el control y que no estaba muy clara la autonomía y la imparcialidad de estos organismos, se decidió que sea el Instituto Nacional Electoral el que empiece a designar a los consejeros. Y una designación que viene de un proceso pues largo, ¿no? Porque a diferencia de lo que hacen las cámaras de diputados o los congresos estatales, como los designaban, hoy por hoy hay un concurso de oposición donde participas, tienes que presentar una prueba, tienes que pasar un ensayo posteriormente y generar una entrevista. Es un proceso largo, pero me parece que a la larga empiezan a llegar perfiles mucho más técnicos y mucho más conocidos. Y reviste de legalidad, autonomía, otros elementos de más claridad para la ciudadanía, ¿no? Es correcto, es correcto. Esa es la intención precisamente del Instituto Nacional Electoral al designar vía procesos jurídicamente, técnicamente imparciales, podríamos decir también. Técnicos. Técnicos, porque hay que presentar pruebas versados sobre la materia del derecho electoral, pero también te podría decir que pruebas sobre razonamientos matemáticos, sobre razonamientos psicométricos, ensayos donde se valora tu capacidad de redacción y de argumentación, y por supuesto después el propio Consejo General hace una entrevista a los que participamos, bueno, los que llegan hasta el momento final, y bueno, ellos a final de cuentas toman la decisión de quiénes serán los consejeros. Y en este caso, en mi caso personal, fue en octubre del año pasado, donde solo se concursó y se renovó la presidencia del Instituto Electoral. Y bueno, el Instituto Nacional Electoral pues tuvo la deferencia de designarme a mí, ¿no? Yo creo que es interesante porque al final de cuentas estamos hablando de que un órgano electoral está supeditado necesariamente a que sus resoluciones sean autónomas y que se está cuidando por parte del Instituto Nacional Electoral que esto sea de esta forma. Entonces podemos tener nosotros la confianza como ciudadanos que somos, que todos los consejeros que actualmente se encuentran vinieron con ese tipo de mecanismo de designación. Es correcto. Desde hace 8 años, todos los consejeros que han venido estando en los consejos electorales van bajo el mismo mecanismo. Obviamente el mecanismo ha evolucionado, se ha podido ser más complejo incluso. Al principio, los primeros consejeros designados solo tenían un examen de derecho electoral y posteriormente fueron agregándose a juicio del INE. Consideró que era necesario que se valorara también la capacidad de razonamiento, la capacidad de argumentación jurídica y, bueno, y de exposición por parte de los integrantes. Siendo un programa de difusión,
nosotros cuidamos abarcar todos los nichos de la ciudadanía, ¿no? Yo les decía a ustedes fuera de cámara, para mí siempre se me ha hecho muy importante poder aterrizar todas estas expresiones jurídicas y políticas a un nivel ciudadano que no esté especializado a ellas. ¿Qué es el YEPAC? ¿Cuáles son las organizaciones, instituciones, tribunales con los que converge? ¿A qué se abocan? ¿Cuáles son sus retos actuales? Nos gustaría un poquito que nos hables esto para que la ciudadanía pueda entender cuál es la importancia del YEPAC. Creo que es una pregunta fundamental, porque en muchas ocasiones hay confusión, ¿no?, de los organismos electorales. Por ahí escuchamos al INE, que es el más común de escuchar. Escuchamos al YEPAC, al Tribunal Electoral, a las fiscalías electorales también. Pero bueno, el Instituto Electoral pues es el organismo autónomo en el Estado encargado de organizar las elecciones de gobernador, de diputados y de ayuntamientos en nuestro estado de Yucatán, ¿no? En cada estado hay un organismo público garante de organizar estas elecciones y básicamente es eso, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, el INE, tiene funciones muy específicas también, como la de organizar presidente de la República, senadores y diputados federales, y entre otras, pues expedirnos la famosa mica, la credencial para votar. Pero en el caso de Yucatán, el organismo encargado de esa organización es el Instituto Electoral del Estado, conocemos con sus siglas, YEPAC. Bien. A ustedes les toca, por ejemplo, dos eventos que me vienen a la memoria, ¿no? O sea, el famoso PREP, el programa de resultados electorales a nivel estatal. A ustedes les toca, digo, porque hace unos años me acuerdo que hubo una confusión, ¿no? Porque creo que se cayó el PREP y estuvo eso llamó mucho la atención. Y ustedes también otorgan la constancia de gobernador electo, el de diputado electo. Exacto, dentro de la organización del proceso electoral de gobernador, de presidentes municipales y de alcaldes, como le llamamos comúnmente, que será en el próximo proceso electoral que tengamos el combo completo, ¿no? Elegiremos a todas estas autoridades. 2024. En el 2024 específicamente se renovará el gobernador, se renovará el Congreso del Estado y los 106 los ayuntamientos y las regidurías. Y todos los paquete completo. Exactamente. Y en esto, pues el YEPAC tiene una labor fundamental desde el registro monumental de candidatos y sus sustituciones en su momento. Y también, como menciona Paco, pues tendremos que dictaminar los resultados electorales, ¿no? Entre ellos, el día de la jornada electoral, que es el que la ciudadanía está esperando de conocer de primera mano y de manera muy rápida quién será el gobernador, quién será su alcalde, que se da a través del resultado del programa, el programa de resultados preliminares, que es el llamado PREP, y efectivamente el YEPAC es el encargado de hacer esto. Posteriormente, el miércoles siguiente, al día de la elección, realizaremos los cómputos municipales y distritales para determinar ya de manera oficial quiénes serán los diputados de los ahora 21 distritos electorales y de los 106 ayuntamientos, quiénes serán sus alcaldes. Y el domingo siguiente, al de la elección, pues determinaremos de manera oficial quién será el gobernador del estado, aunque podremos decir desde ese momento que el mismo domingo de la elección los yucatecos podremos saber quién será su próxima autoridad estatal. El PREP que ustedes levantan, pero hay un anticipo de... Mira, hay un que PREP... es fuera de casilla, ¿verdad? Hay un PREP y hay un conteo rápido. Conteo rápido. Que ese lo maneja el Instituto Nacional Electoral por disposición oficial. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces cómo convergen, ¿no? Porque pues Instituto Nacional abarca todo el país y ustedes estatal. Ahorita nos mencionas que en ese punto especial entra ya el INE y es el encargado, ¿no? Es correcto, y es el encargado porque en el caso del conteo rápido, el resultado parte directamente de la casilla, es decir, los capacitadores asistentes electorales, en el momento de conformar el paquete electoral junto con los funcionarios, toman un dato de ciertas actas ya definidas, una muestra, y la envían inmediatamente al Instituto Nacional Electoral a efecto de cómputo. La importancia de esta muestra es lo acertado que ha sido. Muy certero. Mira, te voy a dar un ejemplo. Este año,
Se celebraron 6 elecciones estatales y cuando se dio el conteo rápido por parte del Instituto Nacional Electoral, el resultado fue exactamente el mismo del resultado del PREP y prácticamente el 99.99% de los cómputos municipales y distritales. Metiéndole jiribilla a la misma pregunta. En algunas ocasiones no converge este conteo de salida con el resultado final. Pues mira, lo que hemos podido ver durante estos 8 años que se estableció este binomio INE-OPLE, que no ha pasado esa circunstancia, las elecciones se han convertido altamente certeras en cuanto a sus resultados. Fíjate que ahorita que estás hablando, Moisés, que está lo que dice Paco, lo que dice Rafa, hemos creado en nuestro país, creo que a diferencia de otro país del mundo, un proceso electoral, un mecanismo electoral, una autoridad electoral robusta y que verdaderamente ha generado en los últimos, ¿qué te gusta?, 25 años, un crecimiento en la teoría del derecho electoral, en el proceso del derecho electoral, que es verdaderamente interesantísimo, porque estamos hablando acerca de los organismos ciudadanos, pero también hay organismos y que son los tribunales electorales estatales, la sala especializada de los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación. Entonces estamos hablando verdaderamente de que esto nos lo tomamos en serio y muy en serio los mexicanos. Y los yucatecos. Y los yucatecos, evidentemente, con las altas tasas de participación, porque te vas a topar con eso, con las altas tasas de participación ciudadana que existen, en donde muchas veces, lo hemos dicho aquí, la participación ciudadana se volca en el día del proceso electoral. Sin embargo, la participación ciudadana tiene que ser una constante en los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Sin embargo, pasando a otro tema, esa participación se va dando en distintos grupos sociales y curiosamente un órgano garante pues siempre tiene pues bolas de fuego que de pronto uno tiene que ver cómo trabajarlas técnicamente y finalmente decir, oye, yo como este principio del derecho público, que los servidores públicos solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les encomienda, ¿no? Y en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención y para poner un poquito también en la mesa, este tema que para muchos ciudadanos yucatecos significó la ley del ISSSTE, esta ley que reforma el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y que un grupo de ciudadanos, y que hay que decirlo, porque yo creo que eso es lo interesante, toman conocimiento, utilizan los mecanismos, generan una opinión, participan activamente como ciudadanos y le dicen al OPLE local, porque además ustedes son garantes de la participación ciudadana. En el nombre lo dice. El propio nombre lo dice. Y les piden a ustedes que actúen con respecto a un tema que también es interesantísimo, que es un referéndum con respecto a la posible o publicación de la ley o la publicación de una ley que se había hecho en estos tiempos. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Porque fue algo algo que se ha platicado mucho en la sociedad yucateca y muy particularmente cuál es el génesis de esta expresión ciudadana que, insisto, como expresión ciudadana hay que aplaudirla, porque evidentemente utilizaron los mecanismos que están en la ley para buscar un propósito. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, claro. Mira, para empezar, como tú dices, pues el Instituto Electoral es garante no solamente de organizar las elecciones constitucionales, sino también de los mecanismos de participación ciudadana directa, que en Yucatán tenemos 3, que son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Durante los 15 años, lamentablemente, que está vigente esta ley, lamentablemente creo que se ha utilizado solamente en 4 ocasiones la figura del plebiscito, otro tanto de la iniciativa popular, y en el caso específico del referéndum nunca se había solicitado esta figura. Ahora, como tú bien dices, hay que aplaudir que cierto sector de la sociedad identificó la figura en la ley y trató de hacer el ejercicio. Sin embargo, hay que decirlo claramente, generó un amplio debate incluso en el seno del Consejo General del Instituto, a efecto de si existía la posibilidad de admitir esta solicitud.
Obviamente el deseo, el entusiasmo del instituto es siempre poder organizar estos mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, la mayoría del Consejo General del Instituto determinó que esta ley llamada del ISTEI comúnmente caía dentro de las excepciones que marcaba la propia legislación en el artículo 48, fracción primera y segunda, sí. Fracción primera y segunda, en donde determina que las leyes que tienen carácter financiero y que corresponden a la organización de un poder o de un organismo autónomo no son materia... Tributarios, fiscales y financieros. Y financieros no son materia de referéndum. Y se determinó por 5 votos, 5 consejeros, que precisamente esta ley caía dentro de estos supuestos, ¿no? Y se determinó en este momento que no era admisible poder continuar con el procedimiento. Ese es el señalamiento con toda claridad. Obviamente, el argumento de fondo que se utilizó, así lo consideramos, y obviamente pues quedarán a salvo los derechos de los ciudadanos para poder recurrir nuestro acuerdo. Y esto creo que es muy importante señalarlo, porque hace rato decíamos cómo convergen una gran cantidad de autoridades electorales. Claro. Y creo que es lo que hace fuerte al sistema electoral mexicano, inclusive la posibilidad de que la decisión de una autoridad administrativa como es el YEPAC pueda ser revisada por una autoridad, en este caso jurisdiccional, como es el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Lo fortalece, no lo debilita, lo fortalece. No, de hecho, por dos, ¿no? Porque en dado caso, también va a ejercer jurisdicción la Sala Regional de Jalapa, ¿no? Y que puede escalar el caso. Y que de fondo, Paco, no sé si estarás de acuerdo, eso es precisamente el juego democrático. De fondo es el juego democrático. Hay un control de poderes. Claro. Es otro control de poderes, nada más, así que para recordar, ¿no?, lo que nos comentaba Moisés, aquí lo llegamos a decir de referendo de la ley del ISTEI, hace programas atrás lo comentamos, que la naturaleza de la ley y la doctrina hasta la propia Suprema Corte hacía inviable ese ejercicio democrático, ¿no? Menciona aparte ¿no?, lo que antes de llegar a eso quedó la cuestión que cuando se le pidió formalmente la intervención del YEPAC, pues la ley ya estaba entrada en vigor, entonces quedó ese debate, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Electoral genera su jurisdicción y les dice a ustedes que tenían que, en su propia resolución, resolver ese tema. Sí, mira, ahí hay un tema, y qué bueno que lo preguntas para precisar. Esta solicitud del referéndum por parte de un grupo de ciudadanos respecto de esta ley fue en dos partes. Una primera ocasión solicitaron y el YEPAC consideró que no era el momento indicado para solicitar el referéndum, toda vez que no había precisamente una ley aprobada por el Congreso del Estado. Es decir, todavía estaba en un proceso de dictaminación. Claro, no habían votado los diputados, o sea, no había decidido el pueblo a través de la legislatura. Claro. Y además la ley marca muy claro que solo puede ser sometido a referéndum una minuta de ley, y bajo la definición, pues se consideró que la minuta era hasta que votara el Congreso. Pero ese acuerdo del YEPAC fue impugnado por un grupo de ciudadanos y fue revisado por el Tribunal Electoral del Estado y fue confirmado mediante una resolución. Eso es muy importante que dice Moisés, porque creo que esa nota es muy poco conocida. Es muy poco conocida. Eso fue convalidado por el Tribunal Electoral. Lo que ocurrió después de esa resolución, que un grupo de ciudadanos nuevamente vuelve a meter la solicitud, ahora sí, ya aprobada la ley, y después de un intenso debate de más de 3 horas dentro del seno del Consejo General, la mayoría, y yo digo que la mayoría, y asumiendo que la mayoría es la que determina, ¿no?, las decisiones del Consejo General, determinó pues poner en suspensión la resolución del referéndum a espera de que el Tribunal Electoral resolviera esta resolución, que terminó confirmándola. En ese sentido, yo puedo manifestarte, como es público, yo voté en contra de que se mantuviera en suspenso esta circunstancia,
en mi opinión, en materia electoral no hay efectos suspensivos de los actos electorales. Pero bueno, yo respeto la decisión de la mayoría del colegiado y eso fue lo que ocurrió. Y esto fue lo que ordenó el Tribunal Electoral al decir que no había razón para estar en un receso en cuanto a poder determinar la admisión o el desechamiento de esta solicitud, y nos ordenó que resolvamos en 48 horas, lo cual ya hicimos y determinamos que no era viable por las razones que ya comentaba. Yo me sumo a la expresión del doctor Briceño. Esta sola utilización de los instrumentos jurídicos, este ejercicio democrático, independientemente del resultado, te habla de participación ciudadana. O sea, es un éxito rotundo que estemos viviendo esto, ¿no? Yo pregunto hasta para que me digas no, pero tengo que cuestionarlo. No, y algo así, y yo pudiera ser que a raíz de todo eso que pasó y definitivamente es un tema, bueno, Moisés lo estará viviendo en carne propia, ¿no? El tema del ISTE altamente polémico y sigue siendo nota periodística, ¿no? Probablemente esto amerite cambios a la ley de participación ciudadana, ¿no? Por el tema aparece este vacío legal, ¿no? Yo creo que el momento que mete problemas, tal vez puede haber metido problemas al instituto, dices, bueno, pues aquí no hay un requisito de procedibilidad que me está impidiendo ir, pero como decía bien Moisés, ¿no? Ya sea por el aspecto que ellos decidieron aducir para pronunciarse sobre la improcedencia del referéndum, como comentábamos en su momento aquí en este programa, pues suena bastante sensato. Y contra ya sea el haber decidido por una cuestión procesalmente anterior, como una que versa sobre si puede ser materia de análisis, pues yo creo que la decisión era clara. Sí, sin embargo, yo creo que habría que rescatar, salvo la opinión del consejero presidente, yo creo que sí habría que rescatar, y hay que rescatarlo de esta forma, que el hecho de poder reflexionar acerca de, pues toda ley es perfectible, y debe ser perfectible en favor del propio ciudadano o de los ciudadanos. Y en ese sentido, yo creo que esta reflexión tiene que recogerse para hacer los cambios institucionales y legales que en su momento sean necesarios hacer, estimado consejero. Pero por supuesto, mira, y qué bueno que lo dices, porque además coincidió coyunturalmente, y tú nos acompañaste también a un foro de participación ciudadana que precisamente tenía como objetivo eso, que la ciudadanía pueda expresarse, que pueda manifestar cuáles son los obstáculos que ellos mismos están mirando en relación a la ley. Amén de los que nosotros observamos, es claro que si han pasado 15 años y hemos llevado muy pocos ejercicios de esta naturaleza, que podemos contar con una sola mano, pues algo está pasando, algunos obstáculos muy grandes tiene la ley que no se pueden superar con la sola organización de la ciudadanía, ¿no? Entonces, este documento que se recabó de las mesas de trabajo en los próximos días se va a hacer llegar al propio Congreso del Estado, a efecto de que tengan insumos, herramientas y que también puedan tener algún incentivo por parte directamente de la ciudadanía, a efecto de poder revisar la ley de participación ciudadana y pues ojalá hagan los ajustes necesarios para que pues estos mecanismos puedan tener materialización, ¿no? Puedan realizar. Estamos un poquito montados ya sobre el tiempo. Solamente quiero expresar mi agradecimiento por haberle tenido el día de hoy aquí y dejar como un micrófono abierto para cualquier oportunidad de poder transmitir información a la ciudadanía. El doctor Aldrin Briceño. Paco, ¿algún comentario ya para finalizar? No, ninguno. Yo creo que bastante abarcó Moisés, bastante nos aclaró, dilucidó mucho de las competencias del IEPAC y fue directo hacia el tema candente que involucra mucho al instituto. No, pues muchas gracias por tu apertura, estimado consejero presidente, y por supuesto la puerta está abierta para seguir platicando de este y muchos otros temas, porque la sociedad finalmente lo demanda. Claro. Muchas gracias a Moisés Bates por estar con nosotros, y no se olvide usted una cosa, que al final de cuentas todas nuestras opiniones quedan a juicio de usted. Muchas gracias por acompañarnos.